Final del camino en Stockton. El 12 de febrero de 2014, el Departamento de Correcciones de California emitió un comunicado breve pero impactante. Ilaiche Mercer, de 72 años, encarcelado bajo custodia del Estado desde 1987, fue hallado muerto en su celda, en el ala de máxima seguridad de la prisión estatal de Stockton. La causa, insuficiencia cardíaca derivada de complicaciones médicas prolongadas. Un final silencioso, en contraste con los años en que su nombre representó uno de los escándalos más controvertidos en la historia criminal de la costa oeste. Mercer no era solo otro recluso entre tantos. Durante casi 4 décadas, su caso estuvo ligado a acusaciones que sacudieron estructuras institucionales y religiosas en el sur de California. Un líder espiritual carismático que, entre 1983 y 1987, construyó una imagen pública de hombre de fe, defensor de la familia y de la juventud. Mientras tras bastidores mantenía una red de influencia y control que resultó profundamente dañina. Su figura dividía opiniones, para algunos, un mentor incomprendido, para otros, un manipulador hábil. En el momento de su muerte, Ilaiche cumplía cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nunca ofreció confesiones formales, ni colaboró con las autoridades durante los años posteriores a su condena. Con él, también se cerraba un proceso judicial complejo, marcado por omisiones institucionales, silencios colectivos e investigaciones enfrentadas a la resistencia social. Tras el comunicado oficial, reporteros de periódicos locales comenzaron a revisar antiguos archivos. La detención de Mercer había ocurrido casi 3 décadas atrás, pero los registros, en papel amarillento, microfilmes y grabaciones en VHS, aún revelaban una narrativa inquietante. La de cómo una comunidad aparentemente pacífica en el condado de Riverside fue envuelta lentamente en una red de promesas, confianza ciega y sospechas silenciadas. La Iglesia Luz de la Salvación, fundada por Mercer en 1981 en la ciudad de Cedar Grove, surgió como una alternativa comunitaria positiva. Acogía a familias, ofrecía programas de apoyo a jóvenes y recolectaba donaciones para personas en situación vulnerable. Para muchos, era un símbolo de esperanza en medio de las dificultades socioeconómicas de la región. En pocos años, la congregación pasó del anonimato a ser reconocida como un referente de compromiso social en el estado. Pero ese crecimiento meteórico también despertó desconfianza. 2 años después de la fundación de la iglesia, algunas familias comenzaron a alejarse discretamente, sin declarar motivos. Cambios de comportamiento entre adolescentes del grupo juvenil llamaron la atención de educadores del sistema público local. Y en julio de 1984, ocurrió la primera ruptura concreta. Miles Kinsey, de 15 años, miembro activo de la iglesia, desapareció sin dejar rastro. En ese momento, Mercer ofreció apoyo a la familia y participó en las búsquedas. Sus apariciones junto a la policía y periodistas construyeron la imagen de un líder solidario. Pero, tras bambalinas, un joven detective del condado, Aaron Varela, comenzaba a sospechar de la figura aparentemente intocable que todos preferían venerar. En el próximo capítulo, regresamos a principios de los años 80 para entender cómo Ilaiche Mercer construyó su influencia en Cedar Grove. ¿Y por qué tantos prefirieron ignorar las señales cuando aparecieron los primeros indicios? El pastor y la promesa. El capítulo anterior nos llevó a la muerte de Ilaiche Mercer en la prisión de Stockton, cerrando oficialmente uno de los procesos judiciales más largos y controvertidos de California. Pero para comprender cómo ese nombre se convirtió en sinónimo de escándalo, manipulación y silencio institucional, es necesario regresar al inicio. A la pequeña ciudad de Cedar Grove, en el condado de Riverside, a comienzos de los años 80. En aquella época, Cedar Grove era un típico suburbio del sur californiano, calles amplias, iglesias en cada barrio, un sistema escolar limitado y una economía local basada en los servicios. La ciudad buscaba estabilidad tras una década de declive económico. Fue en ese contexto que llegó Ilaiche Mercer, proveniente de Tucson, Arizona,
con un historial religioso poco documentado y un discurso carismático centrado en reconstruir comunidades a través de la fe. En pocos meses, Mercer ya había fundado la Iglesia Luz de la Salvación en un edificio alquilado en el centro de la ciudad. El templo era sencillo, pero los mensajes llamaban la atención, énfasis en los valores familiares, fomento de la disciplina moral y, sobre todo, la creación de un programa comunitario para jóvenes en situación de riesgo. El proyecto Mañana Clara, como se lo llamó, ofrecía clases extracurriculares, comidas y asesoramiento, todo financiado por donaciones de miembros y empresarios locales. El éxito fue casi inmediato. Las familias comenzaron a asistir a los cultos semanales y los encuentros juveniles de la iglesia se convirtieron en el centro de convivencia de decenas de adolescentes. Mercer, siempre bien vestido y de hablar sereno, era visto como un ejemplo de liderazgo espiritual. Con el tiempo, empezó a aparecer en eventos municipales, dar entrevistas a periódicos locales e incluso colaborar con escuelas públicas en actividades extracurriculares. Pero detrás de esa imagen positiva, comenzaron a surgir señales sutiles. En 1983, 2 familias abandonaron la congregación sin previo aviso. Las razones nunca fueron formalizadas, pero educadores reportaron cambios de comportamiento en hijos de miembros activos de la iglesia. En los registros escolares, algunos jóvenes mostraron una caída en el rendimiento académico y una conducta más retraída. Aún así, no se estableció ningún vínculo directo con Mercer. En abril de 1984, una voluntaria de la iglesia, Glenda Morris, pidió una retirada repentina. Al ser cuestionada por amigos cercanos, se limitó a decir que prefería no comentar sobre decisiones internas de la dirección. Poco tiempo después, se mudó de ciudad. El primer evento incontestable ocurrió el 15 de julio de 1984, cuando Miles Kinsey, de 15 años, desapareció tras salir de una actividad nocturna en la iglesia. Según los registros, participó normalmente en un ensayo musical y salió del edificio alrededor de las 21:30. No se le volvió a ver desde entonces. La reacción de Mercer fue inmediata. Convocó conferencias de prensa, expresó su solidaridad con la familia y ofreció apoyo logístico en la búsqueda. Su postura pública aumentó aún más su credibilidad. Pero para el detective Aarón Varela, que seguía el caso de cerca, algo no encajaba: la rapidez y el control con los que Mercer manejaba la narrativa. Varela comenzó a investigar discretamente los antecedentes de la iglesia. Descubrió que, en los últimos 6 meses, 3 adolescentes habían abandonado el proyecto juvenil de forma abrupta. Al contactar con las familias, encontró resistencia y silencio. Era como si existiera un acuerdo no verbal de que ciertas preguntas simplemente no debían hacerse. En ese momento, comenzaron a circular anónimamente entre miembros insatisfechos los primeros documentos internos de la iglesia. Información sobre reuniones privadas, reglas estrictas impuestas a los jóvenes y registros de actividades fuera del horario escolar empezaban a construir un nuevo escenario. Un espacio donde la fe se utilizaba como herramienta de control. En el próximo capítulo, profundizaremos en los detalles de la investigación conducida por Varela. Y revelaremos el momento en que un archivo mal resguardado cambió el rumbo de la historia, conectando nombres, fechas y desapariciones que, hasta entonces, parecían hechos aislados. Silencio en el interior. En el capítulo anterior, volvimos a los inicios de los años 80, a la fundación de la Iglesia Luz de la Salvación y al ascenso público de Elijah Mercer como una figura respetada en Cedar Grove. Vimos cómo la comunidad abrazó sus programas de apoyo juvenil y cómo construyó rápidamente una imagen sólida de liderazgo espiritual. Sin embargo, también observamos las primeras señales de que algo no estaba bien: alejamientos repentinos, cambios de comportamiento en adolescentes y, finalmente, la desaparición de Miles Kinsey en julio de 1984. Esa desaparición fue el punto de quiebre. Por primera vez, la imagen pública de Mercer empezó a ser observada con cautela, aunque de forma discreta.
El detective Aarón Varela, que ya había notado inconsistencias en la actitud del pastor, comenzó a investigar el caso con más atención. Pero su principal obstáculo no era la falta de pruebas materiales. Era el silencio. Durante los meses siguientes a la desaparición de Miles, Varela intentó entrevistar a jóvenes que habían participado en el mismo programa comunitario. Muchos se negaron. Algunos alegaron no recordar. Otros, visiblemente incómodos, cambiaban de tema o decían haber firmado compromisos de confidencialidad con la dirección de la iglesia. Esto no era común. Incluso para una institución religiosa, la existencia de reglas escritas, firmadas por menores de edad, llamaba la atención. Varela solicitó una orden judicial para investigar la estructura administrativa de la iglesia, pero no tuvo éxito inmediato. El templo estaba registrado como entidad religiosa autónoma, con protección legal sobre sus archivos internos. Sin denuncia formal ni evidencia directa, el cerco legal seguía siendo limitado. El detective optó entonces por una vía paralela, buscar a antiguos miembros, especialmente a los que se habían alejado silenciosamente. Fue en ese proceso que reapareció el nombre de Glenda Morris. Es voluntaria del programa juvenil, había dejado la iglesia el mismo año de la desaparición de Miles. Tras meses de insistencia, Varela logró convencerla de hablar, aunque fuera de forma informal. La conversación ocurrió en septiembre de 1985, en una cafetería de la ciudad vecina. Glenda no dio testimonio oficial, pero sus palabras fueron decisivas. Según ella, Mercer controlaba rigurosamente la rutina de los jóvenes del proyecto, incluso imponiendo sesiones individuales fuera del horario de culto, en salas reservadas. Glenda también mencionó un comportamiento extraño en la catalogación de los participantes. Había carpetas con nombres, horarios de entrada y salida, y anotaciones que no estaban relacionadas con actividades religiosas. Esas carpetas eran guardadas personalmente por Mercer y nunca estaban a la vista de los demás voluntarios. Para ese momento, Varela ya empezaba a construir una línea de tiempo. Miles no era el único. Había al menos 3 nombres de jóvenes desaparecidos entre 1983 y 1985. Todos vinculados al proyecto Mañana Clara. Ninguno con denuncia registrada. Ninguno con reporte de desaparición activo. Cuando buscaba a las familias, encontraba puertas cerradas o respuestas evasivas. Era como si todos prefirieran olvidar o temieran recordar. La falta de colaboración de la comunidad, sumada al prestigio público de Mercer, impedía avances objetivos. Hasta que, en diciembre de 1985, una carta anónima llegó a la comisaría de Cedar Grove. Escrita a mano, sin remitente, la nota advertía que había documentos escondidos en el fondo del templo. Archivos con fechas, nombres y registros de reuniones privadas mantenidas fuera de los cultos principales. Varela sabía que no podía ignorar esa pista. Aunque no contaba con una orden, organizó una operación de observación discreta. En las semanas siguientes, monitoreó la actividad nocturna en el templo. Fotografió vehículos, registró horarios, cruzó datos con antiguos miembros del proyecto juvenil. Lo que aún no sabía era que la clave del caso ya estaba allí dentro. Y que saldría a la luz por accidente, cuando un error administrativo de la propia iglesia revelaría un documento que cambiaría completamente el rumbo de la investigación. En el próximo capítulo, seguiremos el momento en que ese archivo olvidado salió a la luz. Y cómo conectó, de forma definitiva, las desapariciones anteriores con la figura, hasta entonces intocable, de Ylaiche Mercer. El archivo olvidado. En el capítulo anterior, vimos cómo el detective Aarón Varela, ante la ausencia de denuncias formales y la resistencia de la comunidad de Cedar Grove, comenzó a construir su propia línea de investigación sobre la desaparición de Miles 15 y otros jóvenes asociados a la iglesia de Ylaiche Mercer. Entrevistas discretas, anotaciones extraoficiales y una carta anónima sugerían que documentos internos de la iglesia podrían contener información decisiva.
pero aún faltaba una conexión concreta entre los indicios y el autor de las desapariciones. Eso cambiaría en febrero de 1986. Durante una visita rutinaria al registro distrital, un funcionario del condado encontró, entre cajas de archivos antiguos entregados por la propia iglesia meses antes, un sobre sin catalogar. Se trataba de un lote de documentos administrativos mal archivados por el equipo de Luz de la Salvación durante una reestructuración de sede. Al examinar el contenido, el funcionario notó algo inusual: listas con nombres de adolescentes acompañadas de observaciones manuscritas, horarios de asistencia, lugares de reuniones y fechas. Muchas de ellas coincidentes con el periodo de las desapariciones. El material fue entregado al Departamento de Policía de Cedar Grove. Varela, al recibir los documentos, reconoció de inmediato dos de los nombres listados: Miles 15 y Damon Red, otro adolescente desaparecido en octubre de 1983. Ambos estaban asociados a reuniones descritas como sesiones de orientación individual dirigidas por Mercer. Estas anotaciones, aunque vagas, mencionaban horarios nocturnos y lugares dentro de la iglesia que no figuraban en el plano oficial del templo. Una observación en particular llamó la atención: etapa de transición finalizada, sin retorno previsto. Ese fragmento, encontrado junto al nombre de Miles, fue la señal definitiva. No se trataba de una simple agenda. Aquello era un registro sistemático de interacciones privadas bajo el control absoluto de la dirigencia de la iglesia. Con base en eso, Varela finalmente consiguió autorización para solicitar una orden de allanamiento. La operación tuvo lugar el 9 de marzo de 1986. Durante la acción, los agentes accedieron a áreas restringidas de la sede de Luz de la Salvación, incluyendo una sala cerrada con cerradura electrónica ubicada en la parte trasera del edificio. En su interior, encontraron archivos adicionales, cuadernos con lenguaje cifrado, una caja fuerte con grabaciones en cintas de casete y un estante con registros de reuniones internas. También había carpetas nominales con fichas individuales de más de 40 jóvenes que participaron en el programa Mañana Clara entre 1982 y 1985. Aunque no todos los documentos contenían indicios criminales, la organización, el patrón de catalogación y el hecho de mantenerse en secreto ya constituían pruebas suficientes para abrir una investigación formal. La Fiscalía del Condado fue alertada. Y lo que hasta entonces era una sospecha aislada pasó a tratarse como un caso de manipulación institucional con desapariciones asociadas. Durante el transcurso de la investigación, surgió un nuevo nombre: Debra Lovell, exintegrante de la iglesia, que había dejado Cedar Grove en 1985 y ahora residía en el norte del estado. Se puso en contacto con la fiscalía al enterarse de la operación, ofreciéndose a prestar testimonio. Debra confirmó que había participado en reuniones privadas dirigidas por Mercer y que, al cuestionar la conducta de ciertas actividades, fue invitada a abandonar la congregación. Su testimonio, formalizado semanas después, detalló el funcionamiento interno del programa juvenil, actividades supervisadas directamente por Mercer, reuniones fuera del cronograma, aislamiento de los jóvenes más influenciables y ausencia total de control externo. Fue el primer testimonio que vinculó directamente la figura del pastor con las desapariciones. La fiscalía ahora contaba con nombre, documentos, patrón de comportamiento y una testigo dispuesta a hablar públicamente. En el próximo capítulo, acompañaremos los desarrollos judiciales de la operación y el momento en que Elijah Mercer, hasta entonces protegido por su posición religiosa y su reputación pública, es acusado formalmente. El juicio que seguiría cambiaría para siempre la forma en que el estado de California trata las denuncias dentro de instituciones religiosas. El juicio del pastor. La operación realizada en marzo de 1986 dentro de la sede de la Iglesia Luz de la Salvación proporcionó lo que hasta entonces faltaba: documentación concreta, testimonios detallados y un patrón de comportamiento que, a los ojos de la Fiscalía, configuraba un caso de manipulación sistemática con consecuencias directas sobre la desaparición de jóvenes.
El material recolectado y los relatos como el de Debra Lovell allanaron el camino para el siguiente paso, la acusación formal de Ilaiche Mercer. A inicios de abril de 1987, Mercer fue detenido en su propia residencia, en las afueras de Cedar Grove, bajo cargos de conspiración, coacción institucional y desaparición forzada. La detención fue tranquila, pero cargada de tensión. Ese mismo día, la Fiscalía del Condado de Riverside convocó una rueda de prensa. Por primera vez, las autoridades confirmaban un vínculo directo entre el liderazgo de la Iglesia y las desapariciones registradas en años anteriores. El caso ganó rápidamente repercusión a nivel estatal. Parte de la comunidad local permaneció en estado de negación. Fieles aún vinculados a Luz de la Salvación, que continuaba operando bajo dirección provisional, insistían en la inocencia de Mercer, acusando a las autoridades de persecución religiosa. Pero a medida que los detalles salían a la luz, la narrativa pública comenzó a cambiar. El juicio fue fijado para el segundo semestre de 1987. La Fiscalía preparó un proceso robusto, basado en 3 ejes principales: los archivos internos de la Iglesia, los testimonios de víctimas y exmiembros, y el patrón de desapariciones registradas entre 1983 y 1985. Documentos recolectados durante la operación indicaban que Mercer supervisaba directamente todas las acciones del proyecto Mañana Clara, incluidas las sesiones privadas que, según los testimonios, no seguían ninguna orientación pedagógica ni espiritual formal. Durante los meses de audiencia, se sumaron 3 nuevos testigos, 2 exvoluntarios y un excoordinador administrativo de la Iglesia que, tras años de silencio, decidieron colaborar. Todos confirmaron que Ilaiche Mercer mantenía un sistema aislado de control sobre los adolescentes más vulnerables del proyecto. Uno de los testimonios relató que existían carpetas con marcaciones de nivel de obediencia que se actualizaban semanalmente en base a reuniones realizadas a puertas cerradas. La defensa intentó desacreditar los testimonios, alegando que estaban influenciados por la presión pública y que los documentos no eran más que registros administrativos internos. Sin embargo, el conjunto de pruebas, la coherencia de los relatos y el patrón revelado en las agendas, grabaciones y fichas de seguimiento desarmaron completamente la tesis de la defensa. El jurado tardó 10 días en deliberar. El 18 de noviembre de 1987, Ilaiche Mercer fue declarado culpable de todos los delitos señalados en la acusación. La sentencia se dictó el mes siguiente, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Con la decisión, la Iglesia Luz de la Salvación fue disuelta formalmente al año siguiente por orden judicial y sus actividades fueron terminadas de manera definitiva. El templo fue cerrado, el edificio vendido y los fondos restantes redistribuidos en acciones sociales del condado. El juicio de Mercer fue considerado un hito jurídico. No solo por la condena de un líder religioso de gran influencia, sino porque expuso los mecanismos silenciosos de abuso institucional en entornos protegidos por la fe. A partir de allí, se propusieron nuevas directrices para el seguimiento de organizaciones religiosas que trabajaran directamente con menores de edad. Pero aunque la justicia había actuado, muchos puntos de la historia aún permanecían sin respuestas claras. ¿Dónde estaban los desaparecidos? ¿Había otras personas involucradas? ¿Operó Mercer solo durante todos esos años? En el próximo capítulo, veremos lo que ocurrió tras su condena, los años en prisión, los recursos rechazados y el cierre definitivo de un caso que, incluso décadas después, aún provoca silencio en Cedar Grove. Cierre tardío. La sentencia dictada en noviembre de 1987 marcó oficialmente el fin de la libertad de Ilaiche Mercer. Condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, el expastor fue trasladado a la prisión estatal de Stockton, donde pasaría los siguientes 27 años en un aislamiento progresivo. Durante ese tiempo, su nombre desapareció de los titulares, pero no de la memoria de la ciudad de Cedar Grove, ni de los registros del sistema de justicia de California. En prisión, Mercer mantuvo el mismo comportamiento que adoptó en los tribunales: silencio.
No prestó nuevos testimonios, no colaboró con investigaciones adicionales y jamás reconoció responsabilidad alguna. Sus abogados presentaron al menos 3 recursos formales ante cortes superiores, todos rechazados por unanimidad. Los tribunales consideraron el proceso original como jurídicamente sólido y la sentencia basada en pruebas irrefutables. Aún así, el caso no se dio por completamente cerrado para las autoridades. En los años siguientes, la Fiscalía Estatal solicitó una nueva revisión de los archivos asociados a la Iglesia Luz de la Salvación. Aunque la institución ya había sido disuelta, persistían dudas sobre posibles cómplices o coautores no identificados. Algunas anotaciones encontradas en los cuadernos de Mercer sugerían la participación de miembros de la dirección secundaria de la Iglesia. Pero ninguno de los nombres mencionados pudo vincularse formalmente a las desapariciones. Los familiares de jóvenes como Miles Kinsey y Damon Red, cuyos cuerpos nunca fueron encontrados, mantuvieron esfuerzos propios en busca de respuestas. Organizaron vigilias anuales, fundaron un grupo de apoyo para familias de desaparecidos y, en 2001, publicaron un dossier conjunto con información cruzada de otros condados. El documento fue incorporado al Banco Estatal de Desaparecidos, pero sin nuevos avances investigativos. Con el paso de los años, Mercer se convirtió en una figura solitaria. Rechazaba visitas, se mantenía aislado en las actividades permitidas por la administración penitenciaria y no mantenía correspondencia con el mundo exterior. Su estado de salud comenzó a deteriorarse a mediados de 2011, con complicaciones cardíacas y respiratorias. 2 años después, el 12 de febrero de 2014, fue encontrado sin signos vitales en su celda. La muerte fue clasificada como natural. La confirmación del fallecimiento reavivó momentáneamente la atención de la prensa. Se publicaron notas en los periódicos locales que recordaban el caso que, durante años, había dividido a la ciudad entre el silencio y el dolor. Representantes del Ministerio Público afirmaron que, con la muerte de Mercer, se cerraba el último capítulo de un proceso judicial que se había prolongado por 3 décadas. Pero fuera de los tribunales, el impacto fue otro. En Cedar Grove, la antigua sede de la iglesia permanecía cerrada, con las ventanas cubiertas por tablones envejecidos y señales de abandono. Frente al terreno, los vecinos instalaron una pequeña placa con la inscripción: que nunca vuelva a repetirse. El caso de Ilaiche Mercer fue incorporado a cursos de Derecho, Sociología y Criminología como ejemplo de fallas institucionales frente a abusos sistemáticos disfrazados de autoridad espiritual. Más que un juicio penal, su historia expuso la fragilidad de los mecanismos de protección cuando se enfrentan a estructuras carismáticas y bien organizadas. El silencio con el que vivió sus últimos años y la manera discreta en la que murió no borran los efectos que dejó en quienes sobrevivieron a la historia. Para los involucrados, víctimas, familias, investigadores y fiscales, se hizo justicia. Pero la justicia, en estos casos, nunca equivale a un cierre emocional. Y aún hoy, para muchos en Cedar Grove, el nombre de Mercer no representa solo a un hombre. Representa un sistema que falló en proteger y que tuvo que ser desmantelado, pieza por pieza, para que historias como esta no vuelvan a crecer en silencio.